introducción porque quiero que abras conmigo la palabra de Dios en el libro de el profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a leer unos versos en esta mañana y vamos a leer con unción, con entendimiento. En el nombre de Jesús, abra Isaías capítulo 6, verso 1. Y mientras tanto, le doy el título de este mensaje. Me encanta ponerle título a los mensajes. Y este mensaje se titula: Deja morir al Usías que llevas dentro. ¿Se lo quieres decir al que está a tu lado? Deja morir al Usías que llevas dentro. Dirá: pastora, qué locura eso. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué pasó con eso? O sea, vamos a estudiarlo esta mañana. Y dice la palabra del Señor, léala conmigo fuerte. En el año que murió, vamos juntos, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba. Sigan. Vamos por el 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de... Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a... Heme aquí, envíame a mí. Dile al que está a tu lado eso: heme aquí, envíame. Muy bien, entonces vamos a hablar en esta mañana de esta visión que tuvo este profeta Isaías. Pero esa visión te la voy a hablar al final del mensaje, porque quiero decirte que no hubo visión hasta que murió un hombre. No hubo visión hasta que murió un hombre, y este hombre era llamado Usías. Y a mí me llama la atención que la palabra de Dios le dedica tantos versos a la vida de Usías. Hay otros hombres y mujeres que hicieron cosas lindas en la palabra de Dios, y a veces solo se mencionan en un verso o dos y no se cuenta mucho de ellos. Pero de este Usías se habla mucho, y es que fue un hombre demasiado bendecido por Dios. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos tanta bendición, porque Dios nos ha bendecido, ¿verdad que sí? Amén. Acompáñenme con muchos amenes esta mañana. Dios nos ha prosperado. Amén. Prosperidad no es solamente tener dinero. Prosperidad es tener bienestar, es tener paz, es aprender a vivir en medio de las tormentas con esa paz, y todo eso es prosperidad, y Dios lo ha hecho con nosotros. Pues quiero hablarte de quién era Usías. Resulta que este era un rey. Usías era un rey y empezó a gobernar a los 16 años porque su padre murió y él era el sucesor. Así que empezó a reinar muy pequeñito, desde los 16 años, como algunos de los niños o chicos que están aquí, y reinó por 52 años. Entonces quiere decir 52 años de reinado. Pasan muchas cosas gobernando en 52 años, y por eso creo que el Señor se dio a la tarea de escribir muchas de las cosas que Él hizo. Y yo quiero que apuntes esta cita: Segunda de Crónicas 26. Todo el capítulo 26 nos habla, fue dedicado a Usías. ¿Quién era este tipo tan importante que hoy saquemos un mensaje de su vida para aprender? Porque muchos de nosotros seguramente tenemos dentro
algún Usías, de alguna manera. Dice la palabra de Dios, y persistió. Escúchame esto, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era otro de los profetas y Zacarías era el mentor o el padre espiritual o el que le enseñaba, el que lo instruía, porque recuerda, empezó a reinar a los 16 años. Necesitaba un instructor aun cuando fuera el rey. Necesitaba alguien que lo enseñara. Y esto empieza a hablar cosas muy lindas. Fue un hombre muy bueno. Usías fue uno de los mejores reyes que existió en todo esto del Antiguo Testamento. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, y persistió en buscar a Dios. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades y en la tierra de los filisteos. Dice el 7, y Dios le dio ayuda contra los filisteos. O sea, Dios lo ayudaba en todas las cosas que él hacía. Y dice el número 8, y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su nombre hasta la entrada de Egipto, porque él se había hecho altamente poderoso. O sea, un hombre muy próspero. ¿Por qué era próspero? Vamos a tener en cuenta esto. Era próspero porque decidió buscar a Dios. Decidió hacer lo recto. Hacía lo correcto. Y cuando uno hace lo correcto en Dios, cuando uno decide buscar a Dios, Dios lo prospera. Lo vimos el jueves aquí, ¿no? ¿Quién es el hombre prosperado? El que está junto a corrientes de aguas. Y bueno, dice que asimismo edificó desiertos. Yo quiero invitarlo a que usted lea esto en casa, toda la cantidad de cosas que hizo Usías, pero entre ellas yo quiero señalar que lo que más relevante, agradó al Señor, siguió el buen ejemplo de su padre. Mientras buscó a Dios, él lo prosperó. Tenía tanto poder que su fama se extendió por todo hasta la frontera de Egipto. Hizo el mejor. Cuando lo leas te vas a dar cuenta que tenía un grupo de ingenieros increíbles y hizo el mejor acueducto de toda la historia allá en ese tiempo. El mejor acueducto. O sea, en medio de que él buscó a Dios y hacía lo recto, Dios lo llenó de tanta ciencia y sabiduría. ¿Quieres tener un buen proyecto? ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿Quieres tener prosperidad económica? Sirve a Dios. Hazlo con integridad y Dios te va a prosperar. Él puso en Usías, en su mente, una inteligencia, una sabiduría tan increíble que llegó a ser el mejor acueducto de toda esa época. Dice que tenía muchísimo ganado, que era amante de la agricultura, entonces tenía cantidad de sembrados y todo. O sea, este hombre era próspero por donde tú lo quieras mirar, pero aparte de eso, tenía un ejército tan poderoso que tenía 2,600 hombres, cabezas de familia, que lo ayudaban en su trabajo. 2,600 hombres, pero también tenía un ejército de 307,500 soldados. Pastora, ¿de dónde sacó todos esos datos? De Segunda de Crónicas 26. Hay que leer la Biblia. Ahí están todos los datos de lo que tenía ese hombre a su cuidado. 307,500 soldados. Le estoy hablando solo de las cabezas de familia y los soldados. Ahora imagínense si las mujeres siempre somos más que los hombres. ¿Cuánta gente tenía a su cargo este rey? Era muchísimo. Y la palabra de Dios nos registra en toda esta Segunda de Crónicas 26. Nos registra la cantidad de prosperidad y de bendiciones que tuvo ese hombre. Y el verso 15, nada más para terminar diciéndole lo que él hacía, dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Mira lo que inventó: para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse fuerte. Algo parecido a nosotros, ¿verdad?
Cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha cambiado, cómo Dios nos está dando sabiduría para aprender a vivir, cómo Dios nos ha levantado. Oye, no éramos nadie y algunos estaban sumidos en drogas, en alcohol, no tenían hogar y hoy estamos aquí sentados y nos ponemos a mirar, aún con las dificultades, estamos bien. Y hoy, ¿sabe quiénes somos? Líderes de la iglesia del Señor. Hoy somos diáconos, unos son líderes de jóvenes, otros son líderes maestros de escuela dominical, otros están en Well Continuo, otros estamos en diferentes cosas. Dios nos ha llamado a servirle porque Dios ha visto en nosotros que lo amamos. Era una de las cosas que Uzías tenía, amaba a Dios. Hacía lo correcto, aprendió a adorar, aprendió a darle la gloria a Dios y empezó a reedificar y a hacer tantas cosas. ¡Qué prosperidad! Quiero decirles que no es suficiente con todo eso. Aún con conocer a Dios, con amarlo, con servirle, con venir a la iglesia, si no sabemos manejar esto que Dios nos da, nos podemos dañar en el camino. Por eso es muy importante que cada cosa que tú y yo hagamos, rindamos nuestra corona al Señor. Cada vez que Él nos engrandezca, quiero que sepamos que todo lo que hemos podido tener y hasta donde hemos podido llegar ha sido por su misericordia, ha sido por su gracia. Todo lo que tenemos, las cuentas del banco, los carros, la familia, la palabra que damos y todo lo que decimos y hacemos para Dios ha sido por su gracia. ¿Cuántos talentos? ¿De cuándo acá? Dices tú, ¿yo de cuándo acá? Si yo no he estudiado, ¿cómo es que yo vine a este país y ahora soy el superconstructor? ¿Cómo es que yo hago tantas cosas? ¿Cómo es que me puedo parar ahora en un púlpito con un micrófono y hablar cuando ni siquiera sabía hablar? ¿Quién nos lo ha dado? Sino el Espíritu Santo. Y eso era lo que pasaba con Uzías, bendecido hasta que se hizo muy fuerte. Y eso es lo que Dios nos está dando aquí, mucha fuerza, fortaleza, bendición, poder. Y oramos por los enfermos y se sanan. Y hablamos con un matrimonio y se arregla. Y qué bendición, todo esto Dios me está usando. Pero el verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Para su ruina. Y aquí es donde quiero centrar un poco más el mensaje. Todo eso fue bueno, quitó la adoración a ídolos, fortificó a Israel, adoró a Elohim de Israel, reconstruyó la ciudad. Qué bueno todo lo que hizo. Pero si no nos cuidamos, aún en lo bueno, cuando Dios nos está usando, se nos puede dañar el corazón. ¿Y dónde se le dañó? Cuando se le llenó de arrogancia, porque era el rey. Tenía todo lo que quería. Dios lo bendijo con todo. Y entonces resulta que había una función como rey, pero también estaban los sacerdotes. Y vamos a mirar qué fue lo que él hizo. Dice, sigo con el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Con el mismo que lo había bendecido, con el mismo que lo había llenado, con el mismo que lo había prosperado. Dice, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entró a hacer una función que a él no le correspondía, porque era un trabajo que Dios había dado exclusivo para los sacerdotes. Una cosa era ser rey, otra cosa era ser sacerdote. Como rey, espectacular, ejemplar, pero pensó, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana. Y resulta que no es tan así.
Cuando tú y yo decidimos entregar nuestra vida a Dios, nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Le pertenece a Él. Y es por eso que tú y yo podemos decir, hago con mi vida lo que se me dé la gana. Pero resulta que no. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha cambiado, pero Dios nos ha dado a cada uno una función para hacer en su reino. Y Uzías entró porque se rebeló, porque se creyó más que todos los sacerdotes y más que todo el pueblo y más que todas las funciones que tenía que hacer. Se dañó en el camino porque dejó que en su corazón entrara arrogancia. Mira que más entró en el corazón de Uzías, entró soberbia. Y se olvidó de que tenía que ser humilde. Se le olvidó, se le subió el poder a la cabeza. Es que yo soy aquí el duro, es que yo soy el grande, es que ya yo soy el líder de tal ministerio. Es que a mí ya nadie me tiene por qué decir nada. Se llenó de orgullo por la posición y por el dinero. Pero el orgullo es una de las cosas que lleva a grandes líderes y a gente a la que Dios le ha entregado cosas maravillosas, los lleva al piso. Y a otros el orgullo no los deja entregarse a Dios. Porque dicen, yo, con mi posición, levantar las manos, adorar a Dios, yo, o a mí que me vengan a decir algo, ¿por qué? ¿Por qué el pastor tiene que decirme si yo puedo salir a vacaciones o no? El pastor no tiene que decirte. Pero si tú eres un buen líder sin orgullo, tú te comunicas con el pastor porque tiene ya una función en esta casa. Pero el orgulloso, a mí no me tienen nada que decir. ¿Por qué? Si yo soy yo, el señor o la señora tal, ¿qué les pasa? Hay un Uzías dentro del corazón del líder. Hay un Uzías dentro del corazón de la misma iglesia. Un orgullo eclesial. No, se les manda un mensaje, te extrañé, no te vi, pero son líderes de la iglesia y no contestan un mensaje. Y uno va como detrás de ellos a ver qué pasa, por qué no vienes, qué pasa que no te viene el servicio. Pero si aceptaste al principio tu función, tu ministerio, lo aceptaste y lo hiciste delante de Dios. Y como lo hiciste delante de Dios, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha mandado buen trabajo, Dios te ha dado tiempo para vacaciones, Dios te ha dado salud, te ha prosperado en todo. Pero tú y yo nos llenamos a veces la boca. Pues a mí me tienen que rogar, me tienen que insistir para hacer las cosas. O simplemente, pues yo no vuelvo y la gente se va. Y no les importa lo que está pasando en la casa. Eso le pasó al rey Uzías. Se llenó de arrogancia, se llenó de orgullo, le faltó humildad. ¿Por qué? Él pensó, eso los sacerdotes lo hacen, pero yo aquí soy el rey. Y resulta que con Dios las cosas no son así. Con Dios las cosas no son así. Él ha puesto a unos para cantar, a otros los ha puesto a ministrar en la puerta, a otros los ha puesto a dirigir jóvenes, a otros los ha puesto a danzar. Les ha dado habilidades, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. A otros les ha dado el don de ciencia, el don de predicar, el don de evangelismo. Y eso lo tienes ahí, porque los dones son irrevocables. Pero hay mucha gente que no está viendo la gloria de Dios. Hay gente que no entendió lo que pasó aquí esta mañana. Qué gloria se movía cuando estábamos cantando. Están así, pero tienen un don adentro. Y muchos, si el pastor quiere que venga y me diga, que venga y me ruegue. Yo sé danzar, pero no les voy a enseñar a nadie. No voy a ir a la iglesia porque, pues que me extrañen.
cada mes mirando cómo pagamos la renta. Y otros con sus cuentas llenas. No está mal que te gastes tu dinero, no es que para eso trabajas, pero decidiste estar en esta familia, decidiste estar en esta casa. Te vas, te pierdes, no sabemos nada de ti, no ofrendas, pero soy el líder. Estás en una lista. Prosperado sí, pero cuidado que tu corazón esté enaltecido. Cuidado que tu corazón se haya llenado de orgullo. Cuidado que tu corazón esté tan más alto o quieras estar más alto que Dios, porque ya sabes de dónde fue arrojado Lucifer, por rebelión. Entonces, cuando estamos en la casa de Dios, el líder, el pastor, necesita llamar a alguien porque el trabajo no quedó bien hecho, porque necesita cambiarte de función, porque no se pudo hacer la reunión, porque el aire se dañó. Y entonces el que está orgulloso, pues no vuelvo, no son serios. Y cosas así pasan, les estoy hablando la realidad. Corazones que se han sublevado. ¿Por qué tiene que venir a decirme? Y le empiezan con esa y así, eso empiezan a hablar así. Hermano, lo llamo a mi oficina porque necesito guardar tu corazón, cuidar tu corazón. Estoy viendo un peligro. No, a mí me dice quién me está hablando de mí, me trae los testigos y digo, sublevados. Y le voy a decir dónde se nota eso. Se nota cuando el rey Usías llegó con el incensario porque pensó que podía hacer la función que a él se le daba la gana hacer. Y resulta que aquí no es lo que a mí se me dé la gana, aquí es lo que Dios dice que tengo que hacer. Y llegaron los sacerdotes, llegó Zacarías con 80 sacerdotes más, que eran los encargados de ungir, de entrar y hacer y traer el incienso. Y le dicen, ¿qué haces? Lo confrontan. Y algo donde los corazones se dañan, los corazones de los líderes, es cuando hay confrontación. Es cuando te llaman, ven acá, ¿por qué estás haciendo eso? Ven acá, te equivocaste, así no se canta, así no se danza, así no se predica, así, oye, tú eres un líder, ¿por qué dejas de venir a la iglesia? Porque tienes orgullo allá en tu casa. No hablemos del orgullo de la iglesia entonces, hablemos del orgullo en la relación de pareja. Hablemos del orgullo de entre padres e hijos. Eres el jefe de la casa, pero no estás para maltratar a tu familia. El orgullo, soy la cabeza, soy el papá y aquí mando yo. Se puede cumplir una función tan linda sin ser orgulloso. O el hijo que ya creció y ahora da dinero en la casa, entonces hago lo que se me da la gana, porque es que yo ya no tengo 18 y puedo llegar a la hora que quiera a la casa, porque da un dinero. Orgullo. Peleamos en familia, porque es normal. ¿Cuántas familias pelean aquí? Qué linda sinceridad esta mañana. Ni una de nosotros puede decir, ay, en mi casa no peleamos. Aquí todos peleamos, somos humanos, tenemos emociones. Y el orgullo, la arrogancia, la soberbia llevó a Usías a serle infiel a Dios. Aunque lo amaba, aunque había hecho cosas tan maravillosas. Pero mire la cosa más terrible. Cuando llegaron y lo confrontaron, entonces dice que entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. No será para gloria delante de Jehová Dios. Y Usías tenía en su mano un incensario para quemar incienso, pero hasta ahí Usías pudiera haber arreglado el problema y haber salvado su vida.
fue encontrado, confrontado, haciendo lo que no tenía que hacer, aunque parece que lo que iba a hacer era bueno. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Iba a quemar el incienso para la gloria de Dios. Sin embargo, como no era lo que Dios le había mandado hacer, eso ya es arrogancia, orgullo, petulancia. Y hasta ahí fue confrontado por los sacerdotes y ellos entonces le dijeron: esto no lo va a recibir Dios. O sea, ¿qué estás haciendo? Hubiera podido decir: perdónenme, lo reconozco, esta no es mi función, este no es mi oficio, me voy a seguir siendo el rey. El rey es el que gobierna. Pero Uzías, aquí entra una de las emociones básicas que les estoy hablando, se llenó de ira. Y la ira lleva a las personas a llenarse de lepra espiritual. La ira. Y la palabra de Dios nos dice: airaos. Pero tengan cuidado, porque la ira es un pecado. La ira te lleva a pecar. Ten cuidado, puedes airarte. Tienes derecho a enojarte porque no estás de acuerdo. Tienes derecho a enojarte aquí en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, porque las relaciones interpersonales nunca serán fáciles. Los seres humanos somos demasiado complicados. Tienes derecho a airarte. Uzías tenía derecho a airarse porque fue confrontado y ser rey después de estar levantado, después de ser prosperado, después de tener algo tan grande en sus manos y que vengan a darle órdenes. Oye, esto no es fácil. Yo lo entiendo hasta ahí. Y dice entonces, y se llenó de ira, y en esta su ira contra los sacerdotes que eran ungidos por Dios, la lepra le salió en la frente. Escúchenme, esto es bien profundo. Recuerden el verso que leímos al principio. Está hablando de Isaías, que cuando murió el rey Uzías, él vio al Señor. Quiero que lo tengas en cuenta, pero sigo con Uzías. Cuando Uzías fue confrontado con los sacerdotes que eran los ungidos para ese trabajo, cuando fue confrontado se llenó de ira. Porque la arrogancia nos lleva a la ira y a creer que solo nosotros tenemos la razón de las cosas. Y la ira que se fue contra los sacerdotes fue castigada porque la ira es tipo de la lepra. Y la lepra en ese entonces, creo que todavía, pero en ese entonces era símbolo de muerte y de aislamiento. Enseguida tenían que aislarse de esa persona. Pero a mí me llama mucho la atención cómo aquí la palabra es tan específica y dice que enseguida su frente se llenó de lepra. ¿Por qué no se llenaron de lepra primero las manos? Porque es que la lepra que entra después de ser arrogante y orgulloso te daña los pensamientos, te daña las decisiones, ataca los sentimientos y todo eso ataca la voluntad. Sentimientos, pensamientos, voluntad y decisiones están en la mente del hombre. Y lo primero que se atacó fue la mente de Uzías. Fue lo primero que se llenó de lepra. Y mire algunas clases de lepra. Estábamos hablando con unos pastores estos días y me traje 3, pero sé que hay muchas más. Hay una lepra que solo hace que la persona huela inmundo, huele horrible. Pero hay otra lepra que hace que se caigan los pedazos de su cuerpo. Empieza a caerse un dedo, empieza a caerse una oreja porque está podrido. Hay otra clase de lepra que no le pasa eso, sino que simplemente toda la piel se llena de llagas. Eso es lepra, y la lepra es tipo del pecado. Y tú puedes haber sido un súper gran líder. Tú y yo podemos estar muy prosperados y muy bendecidos de Dios si nos llenamos de orgullo para no levantar las manos, si nos llenamos de orgullo para no danzar ante el Señor, si nos llenamos de orgullo para no abrir la boca y hablar con Él cuando nos estamos muriendo en un problema. Cuando nos llenamos de orgullo porque queremos hacer lo que a nosotros se nos antoja y Dios envía al líder, al pastor a decirte: ten cuidado con esa mujer que te va a hacer caer. Hermano, ten cuidado
vida no se metan, déjenme quieto. Y empiezas a hablar mal de la iglesia, empiezas a hablar mal de los líderes, y viene la ira y te vuelves un leproso. Se te dañan los pensamientos, se te dañan las intenciones, se te dañan las decisiones. ¿Y todo por qué? Porque hay todavía un Uzías allá adentro lleno de orgullo. No voy a la iglesia porque tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, con el pastor, con el que sea. No voy a la iglesia porque estoy triste. No voy a la iglesia porque me duele la cabeza, ¿no? O sea, por cualquier cosa no voy a adorar a Dios. Nos desquitamos con Dios, con el que nos prospera, con el que nos bendice, con el que nos ha dado todo, con el que nos ha transformado. Pero todavía tenemos un Uzías allá adentro de nosotros que nos hace sentir soberbia y orgullo y nos lleva a la ira, y la ira nos vuelve leprosos. Pero si estamos en el punto donde fuimos confrontados y sorprendidos, nosotros podemos hacer una diferencia esta mañana y reconocer el pecado, reconocer la falta y decir: sí, por favor, aquí les entrego el incensario, este es el trabajo de ustedes, por favor síganlo haciendo, y yo retrocedo. Pero no fue lo que hizo Uzías, porque el orgullo era demasiado grande, y entonces esto le trajo consecuencias, le trajo esta lepra y le trajo, mira lo que dice la palabra del Señor: y le miró a Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y su hijo Jotam fue el que estuvo a cargo de toda la casa real, gobernando al pueblo, a todo el pueblo de la tierra. Quedó aislado de por vida, quedó muerto de por vida. El orgullo nos va a llevar a morir relaciones, a morir hogares, a morir todo eso que Dios ha dado, toda esa prosperidad, toda esa bendición. Si nosotros no trabajamos el orgullo, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Y ahí voy otra vez con Isaías. Vete nuevamente a Isaías capítulo 6, donde nosotros empezamos a leer esta mañana. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Ahora, ¿cómo voy a relacionar esto? Isaías era primo de Uzías, así que vivían juntos. Isaías contempló todo lo que estaba pasando, pero aún Isaías, por estar cerca de Uzías, estaba contaminado del pecado de Uzías. Isaías ya se le estaba pegando su rebelión, se le estaba pegando su arrogancia. ¿Por qué? Porque cuando andamos juntos se nos pega lo que hay. Se nos pega lo que hay. Ten cuidado con quién te relacionas, ten cuidado con quién andas, porque eres el promedio de las 5 personas que tienes más cerca de ti. Y Isaías no tenía visión. Isaías no entendía las cosas que pasaban, aunque vivía en el mismo palacio con Uzías. No te confundas con los nombres. Isaías era el profeta, Uzías era el rey, pero aún el profeta estaba en pecado, porque se había contaminado con la arrogancia de su primo. Pero es que es mi primo, pero es que es el líder, pero es que es el hermano de la iglesia, es que es el ujier, es el de Welcome Team. Pastora, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Dónde está el amor de la iglesia? Ustedes ven a los sacerdotes abrazando a Uzías y diciéndole: pobrecito, se equivocó, pobrecito, qué arrogante, venga, yo lo abrazo porque yo tengo más amor que Dios. No, entendieron que estaba leproso y que tenía que salir rápido, porque si no sale rápido va a contaminar al resto. Aún a Isaías que estaba contaminado, no tenía visión, no podía ver, no veía la gloria,
¿Por qué? Porque mientras Uzías esté vivo, la gloria de Dios no se mueve. ¿Queremos ver más cosas? Queremos ver más gente llegar a esta casa. Queremos ver milagros en esta casa. Queremos que los enfermos sean sanados. Queremos que los presos sean libertados. Queremos que pasen, que los hogares sean restaurados. Queremos que nuestra vida sea transformada. Pero dejamos vivir a Uzías dentro de nosotros. Todavía hay mucho Uzías vivo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Solo hasta que murió Uzías, Isaías vio la gloria. Y una cosa es ser cristiano, de venir cada 8 días, mirar la palabra y no ver la gloria. Eso es una cosa. Pero los que hemos experimentado la gloria de Dios, los que hemos visto cómo clamamos a Dios y Él nos responde, los que vemos los milagros cada día, los que sabemos que aunque estamos pasando momentos duros, nuestra esperanza es Él. Los que tenemos sembrado en el alma que no somos de aquí, que nos vamos a ir al cielo. Entonces reconocemos hoy nuestros errores. Y le decimos: Señor, aquí estoy. Como humano he cometido tantos errores. Señor, he cometido tantos errores. Tengo orgullo en mi familia. Tengo orgullo como líder. Señor, no me he querido someter a las autoridades. Y dice Jueces 17:6 que cada uno deje de hacer lo que quiere hacer y se someta a las autoridades. Aquí en Jueces dice que como no había rey, cada uno hacía lo que quería. Pero aquí hay un rey de gloria que nos quiere mostrar lo que le mostró a Isaías. Y muchos dicen: yo no entiendo mi llamado. Yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Yo no sé para qué estoy aquí. A mí Dios me llamó, pero realmente yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Esa era la situación de Isaías. Él no sabía porque estaba contaminado por Uzías. Pero mira, en el año que murió el rey Uzías, se abrieron los ojos de Isaías. Dice: empezó a ver al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces él empezó a entender la gloria. Entonces cuando Uzías muere en nuestras vidas, nosotros ya no somos cristianos de venir a la iglesia porque el pastor se enoja y me manda un mensaje. Ya no somos cristianos de que nos tengan que decir: levanta tus manos que aquí está Dios. No, él empezó a ver el trono de Dios. Y él empezó a ver las faldas del Señor que llenaban el templo. Y empezó a ver que habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Y no porque nos trajeron un aparato para que haya humo, no porque las luces aquí tengan algo que hacer, no son los micrófonos, no son los instrumentos, es la gloria de Dios que se tiene que mover en la casa. Cuando el rey Uzías muera dentro de nosotros, la gloria de Dios se va a mover con tanto poder que tú y yo vamos a contemplar los ángeles, los serafines, los querubines moviéndose en este lugar. Pero se necesita un corazón que hoy tú y yo aceptemos que nos hemos equivocado. Porque mira lo que pasó. Entonces, ¿qué dijo Isaías? Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca, que dice: he aquí esto tocó tus labios,
es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y el Señor limpió en ese momento a Isaías, lo dejó ver su gloria, le limpió su boca, le limpió sus pensamientos. Y entonces cuando pasa eso y hemos reconocido que hemos sido pecadores y el Señor nos limpia, entonces es donde Isaías entendió que había una voz que le estaba diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a hacer ese trabajo? ¿Quién va a danzar para Dios? ¿Quién va a adorar para Dios? ¿Quién va a aportar sus finanzas para Dios? ¿Quién se va a volcar con su vida, con sus emociones y con todo lo que tiene para Dios? Isaías dijo: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Solo hasta que murió el rey Uzías, él entendió su llamado, él entendió su propósito. Se necesita que haya aquí hoy hombres y mujeres que definitivamente decidamos dejar morir a Uzías, al yo personal, a ese que nos gobierna, a ese que quiere gobernar nuestra vida, y dejemos que Dios empiece a gobernar nuestros pensamientos. Que alguien, aún si está con lepra, puede ser sano, porque gracias a Dios las cosas han cambiado y hoy la gracia de Dios está con nosotros y su misericordia. Así que yo quiero invitar a este altar a uno que diga: yo necesito ver la gloria, yo quiero ver la gloria, yo quiero que el Señor toque mis labios, yo quiero en esta mañana dejar morir este yo personal. Vente para acá. Si tú necesitas dejar morir tu yo, ese yo que no te permite avanzar, ese yo que te mantiene atado, ese yo que no te ha dejado reconocer la gloria de Dios en ti, ese yo que te ha hecho cometer tantos errores, ese yo personal que no te deja adorar, que no te deja cantar para Dios, ese yo que se ha crecido tanto que es más grande que la gloria de Dios en ti. Es un examen entre tú y Dios. Es un encuentro esta mañana. Y tú sabes cómo se llama tu Uzías. Tú sabes si tu Uzías es pereza, si tu Uzías es arrogancia, si es orgullo, si es infidelidad. Tú lo conoces, tú lo sabes. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria en esta casa. Yo reconozco, alcancé a tener el incensario en mis manos para hacer lo que no me correspondía. Pero aquí estoy para empezar a hacer lo que tú quieras.